Hola, esta es una puesta al día sobre los avances del proyecto de investigación y desarrollo, trayectorias académicas y ocupación de estudiantes y graduados de licenciatura en Administración Rural de la Universidad Tecnológica Nacional hasta inicios de septiembre de 2023. El proyecto finaliza a fin de 2023 y estamos haciendo una especie de informe de avance para ver qué es lo que nos falta para este esfuerzo de los últimos 3 o 4 meses de proyecto. Bien, este es un proyecto que se coordina desde Concordia, que inició en el 2021 y como digo, finaliza a fin de este año 2023, y participan además las otras 6 facultades regionales, o sea, somos 7 en total, que tienen la carrera de licenciatura o de tecnicatura en administración rural, que es el título intermedio. El objetivo principal o general es conocer las principales problemas y demandas limitantes vinculadas a las licenciaturas y a las tecnicaturas en administración rural en las 7 facultades regionales, comparándolas con otras carreras que se cursen en la misma facultad regional o entre las carreras. Para esto se articulan diferentes métodos, algunos son encuestas y otros relevamientos de datos. En este caso vamos a presentar, por ejemplo, eh, el resultado a la pregunta tanto a docentes como a estudiantes de primer y segundo año de qué tan difícil consideran que es la transición entre la secundaria y la universidad. Preguntado los estudiantes, en las 7 facultades regionales, 448 respuestas de estudiantes de primero y segundo año. 57% considera que no hay problema o que las dificultades son fácilmente superables. Estos son eh, el sector azul o celeste y el rojo sumado. Solo 3%, que es la tortita verde, piensa que es decididamente difícil. Cuando sumo eso con el sector naranja, voy a tener 33%, es decir, 33% de estos 400, casi 450 estudiantes de las 7 facultades regionales piensa que las dificultades son decididamente difíciles o algo difíciles. Cuando miro las mismas porciones, pero para los docentes, también 122 docentes de las 7 facultades regionales, tengo que sumar en lugar de 3 más 30, 16 más 66,4, con lo que llego que cerca del 82% o inclusive más piensan que es algo difícil o decididamente difícil. Ningún docente pensó que no hay ningún problema y 18% opinó que son dificultades fácilmente superables. Esto quiere decir, los docentes vemos a la transición secundaria-universidad como bastante más dificultosa de la que lo ven los propios estudiantes. Ahora, preguntado a los estudiantes por cuáles son las principales dificultades con que se encuentran y pidiéndoles que sean categorizadas en 4 niveles, en el cual la celeste es sin dificultad, que era 0, el rojo es 1, dificultad fácilmente superable, el naranja algo difícil y el verde decididamente difícil. Es decir, que cuanto más chico sea el celeste y más grande sea el verde, es mayor el nivel de dificultad, y los docentes y los estudiantes, perdón, en este gráfico están identificando como la principal dificultad la segunda barra, que es la preparación previa insuficiente. Marcadamente esta es la principal, y en segundo término aparecen como exigencias para estudiar o hacer tareas o actividades fuera del horario de clase y lo económico. Estas son las principales dificultades que encuentran los
448 estudiantes de las 7 regionales. Preguntados ahora con la misma pregunta prácticamente los docentes, pero ya en lo que se refiere a preparación previa por el propio enfoque de información de los docentes, se les subdividió en 3 rubros, en lo que hace a conocimientos, en lo que hace a estrategias de aprendizaje y en lo que hace a algunas habilidades procedimentales de cálculo, resolución de problemas. eh, Esas 3 que eran las mismas que equivalían a la de preparación previa para los estudiantes, siguen siendo para los docentes las más difíciles, digamos, las de mayor grado de dificultad, también y en cierta consonancia con los estudiantes, las limitaciones para preparar fuera del horario de clases y lo económico, aunque en realidad en todos los rubros los docentes ven la barra verde, que es decididamente difícil, mucho más grande, y la celeste, que es sin dificultad, mucho más chica, y esto en consonancia con la primera torta que mostrábamos, en la cual se decía, se veía que los docentes lo veían como mucho más difícil que los estudiantes a la transición, y también por eso acá entonces, si bien tiene el mismo ranking de dificultades, pero son en todos los casos mucho más fuertes desde la visión de los docentes. Cuando se pregunta sobre las principales causas de abandono en primer y segundo año, que es una de las preocupaciones principales de casi todas las carreras universitarias, pero particularmente de la licenciatura, porque se nota inicialmente un desgranamiento importante y a posteriori también una deserción muy marcada, entonces se pregunta cuáles serían las causas de esto, de no solo a los estudiantes que están contestando, sino también se les aclara en la encuesta que contesten por los casos que conocen de abandono de sus compañeros. Y se preguntan sobre estas 7 causas y en general contestan que no se puede mantener el ritmo por cuestiones laborales o porque no se tiene el hábito o porque no se sabe cómo estudiar o porque no le han enseñado. Y también en el caso de los estudiantes marcan la opción elección inadecuada de la carrera. Nos llamó particularmente la atención, por otro lado, que la carrera sea demasiado difícil o que hay carreras más cortas o a distancia, que es lo que a veces los propios docentes pensamos que es una razón importante, para los estudiantes fue mínimo. Aquí están las respuestas de los 122 docentes, también de las 7 facultades regionales, y los docentes no, no vemos al tema de que no se puede mantener el ritmo por trabajo tan importante como los estudiantes, pero sí a la falta de hábito y a las estrategias de aprendizaje o que no se aprendió a estudiar. Y entonces, esas dos, que no se puede mantener el ritmo porque no se tiene hábito o porque no se sabe estudiar, son las dos que los docentes estamos marcando como principales y también estamos valorando mucho más alto que los estudiantes el tema de que la carrera es demasiado difícil. Sigue siendo coherente con que los docentes vemos la carrera como más difícil aún que los propios estudiantes. Y lo de el, que no se puede mantener el ritmo por el trabajo, que los estudiantes lo valoraban bastante más importante que los docentes, lo vamos a volver a retomar después con las estadísticas laborales de los estudiantes en 2 diapositivas más adelante. Bien, no eran 2, es en esta. Aquí tenemos los resultados de en qué trabajan los estudiantes, ¿no? Y, o quién trabaja, cuántos trabajan. Solamente contestaron que no trabajan de estudiantes de primero y segundo. Están preguntados cualquier estudiante que curse alguna materia de primero o de segundo año.
y el 37% de ellos no trabaja, pero el otro 63% sí tiene alguna ocupación laboral. Cerca de ese 60 y pico por ciento, cerca del 30, cerca de la mitad, trabaja en relación de dependencia. Y después habría alrededor de un cuarto que, que tiene un emprendimiento propio, no a tiempo completo, o que hace changas, y otro tanto que ayuda en el negocio o la actividad familiar. Es decir, que hay una altísima proporción de los estudiantes que trabajan, lo cual tiene cierta coherencia con esta mayor dificultad por cuestiones de trabajo o superposición o disposición de horarios que ellos marcaban en las preguntas anteriores. En esta otra pregunta se refirió al nivel educativo de los padres. Estoy presentando algunos de los gráficos que resultaron más interesantes, pero la encuesta es bastante más amplia y estos son los resultados que más nos llamaron la atención. Entonces se preguntaba no solo por cuestiones de la vida universitaria, sino también por el entorno familiar. Y esto, en esta pregunta, les requería sobre el mayor nivel educativo alcanzado por los padres, y aquí los estudiantes de vuelta, cerca de 450 componentes de las 7 facultades regionales, solo el 17% de las madres y el 9% de los padres tenían un nivel terciario o universitario completo, a lo cual habría que sumarle el 10 para las madres y el 6 para los padres que habían tenido un nivel terciario o universitario, pero no lo completaron, que llegaron a acceder. Esto nos dice, al final, con una estadística que no surge directa de este gráfico, pero sí de los mismos datos, que alrededor del 30% de los estudiantes de primero y segundo tenían o un padre o una madre que había accedido a la universidad o a un terciario, lo completara o no. Es decir, que el otro 70% ya con solo haber cursado materias de primero y segundo está superando el nivel educativo de sus padres. Esto nos pareció una información muy importante y de gran impacto, por eso que la pusimos aquí. Bueno, después hay una serie de preguntas sobre el ámbito familiar que no daba para este pequeño resumen que queremos hacer, pero surgen unos cuantos aspectos más interesantes. Esto es en lo que hace a la encuesta. Después hay a las encuestas en realidad, porque hay una para estudiantes, una para docentes, y después hay otra más que voy a mostrar hacia el final, que es para graduados. Pero también hay relevamientos de datos duros, digamos, de registros del departamento, de los departamentos alumnos, y esto es un rubro en el cual no hemos avanzado en todas las facultades regionales como en las otros datos anteriores. Algunas ya tenemos los datos, algunas todavía nos están faltando, y en este caso este gráfico se muestra los ingresantes por año de la Facultad Regional Concordia. La idea es tener de cada facultad regional el mismo gráfico y de todas ellas uno en conjunto para ver la tendencia del total y también de la composición, en este caso por sexo, porque es como está registrado. Estos son datos desde 1996 o 1995 que empezaron las carreras. Entonces se registraba sexo. La composición femenina en proporcional tiende a aumentar, ¿no es cierto? En Concordia, estos datos son de la Facultad Regional Concordia, y estamos esperando poder completar de forma más homogénea la de las otras 6 regionales para poder presentar ya todos juntos. Este es otro cuadro que surge de registros del departamento de alumnos, que es
¿Cuántos estudiantes? En este caso está hecho sobre la proporción, digamos, o sea que son porcentajes. ¿Cuántos regularizan? ¿Cuántos obtienen la promoción o aprobación directa? ¿Y cuántos quedan libres según cada materia? ¿No es cierto? Y en este tenemos en la barra color verde lo que son las promociones o aprobaciones directas, en la barra color roja las regularizaciones y en la celeste son los alumnos que quedan libres. En general, a partir del gráfico uno puede identificar que las mayores cantidades de estudiantes libres se dan en las materias de primer año y sobre todo del primer cuatrimestre, que es donde se dan menos aprobaciones directas proporcionalmente y más cantidad de estudiantes libres, y también en las asignaturas que pertenecen al área de básicas, como son, por ejemplo, álgebra, análisis matemático, estadística. eh, entonces, en esas asignaturas, más allá de qué año estén, es donde se obtienen menores éxitos en cuanto a las aprobaciones directas y regularizaciones, que serían como las que están presentando mayor nivel de dificultad para los estudiantes. Y por supuesto, en las de primer año y sobre todo el primer cuatrimestre. Por último, y sí ya pasando a lo que diría el aspecto que menos avance tenemos, que en Concordia está casi completo, pero es bastante dificultoso y requiere mucho esfuerzo, es la encuesta a técnicos y licenciados. Y aquí, por ejemplo, se obtienen un montón de resultados que son muy interesantes para cuando hablamos de los diseños curriculares, de los contenidos, y también tiene otras externalidades como la vinculación con los propios graduados, y hay como un primer abordaje que es de relevamiento y en el cual se obtienen datos básicos, pero no solo de los propios graduados, sino de terceros que ellos conocen. Y después está, una vez que conocemos un poco cómo se distribuye el universo del que vamos a encuestar, salimos a realizar la encuesta y vamos viendo cómo balancearla para que sea representativa. De los técnicos y licenciados de Facultad Regional Concordia, que por supuesto están todos registrados por el departamento graduado, títulos o distintos registros de la facultad, pero no hay informaciones laborales. Entonces las informaciones laborales que se obtuvieron primero a través de referentes de cada promoción, por así decirla, llegaron a cubrir cerca del 96% de los casos, pero las informaciones obtenidas en forma directa, es decir, los que nos contestaron la encuesta, apenas superaron los 2/3, no alcanzaron, perdón, a superar los 2/3. En este caso, uno de los múltiples gráficos que se pueden obtener es a qué sector productivo se dedican, según si son técnicos, licenciados, son masculinos, femeninos, y también otro rubro, otro resultado que puede resultar interesante es cómo en función del sexo y en función del título, el nivel jerárquico que pueden alcanzar en un puesto. Bueno, esto es un poco el resumen hasta donde hemos llegado. Esto de graduados es en Concordia, los datos de registro también es en Concordia, y los de encuestas a estudiantes y a docentes ya son de las 7 facultades regionales. Esperamos que, bueno, para fin de año poder tener un buen nivel de respuestas y de avances en en, en, en todas las facultades regionales, con la colaboración, por supuesto, que agradecemos siempre de todos.